Graduada de la Universidad Central de Venezuela, posee una maestría en monedas e instituciones financieras. Profesional con conocimiento en el análisis del sector real de la economía y política fiscal, con amplio alcance en el uso y análisis de indicadores macroeconómicos y su impacto en el resto de los sectores económicos. Docente de introducción a la economía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Dentro de sus contribuciones específicas, figura el programa de formación de expertos voluntarios de la reconversión monetaria en el Banco Central de Venezuela. Espero que no se pierdan ni un momentito esta entrevista, y si no han visto las anteriores, aquí en el canal pueden entrar y también ahí buscar las entrevistas que ya hemos subido a nuestro canal oficial o en las redes sociales para que conozcan un poco más el corazón del MEPIT, así se llama, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Aquí el set está listo, estamos en el atrio del segundo nivel de nuestro edificio y vamos a conversar con Yaurimar Teherán Hernández. Hoy vamos a conocer un poco más acerca de macroeconomía. Bienvenida. Así es, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno tenerla por acá. Usted me decía que estaba un poquito nerviosa. No, para nada. ¿Verdad? Para nada. Para nada. Vamos a hablar de un tema que usted conoce al dedillo perfectamente. Sí. Qué bueno. Todo ese ejercicio de trabajo, ¿usted entiende que le ha sido de provecho? Pues sí, la experiencia ha sido clave y la labor en cualquier cargo directivo va más allá de ese conocimiento que te ha dado la academia. Es esa experiencia en el área lo que te da el valor agregado que necesitas para poder llevar a cabo tu labor, ¿cierto? El día a día en la economía va más allá de números, tablas, gráficos, es entender qué te dice, cómo se mueve, la interrelación entre ellas, es ese juicio de experto que adquieres en el camino para poder entender qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos con ese comportamiento. Sí, porque la gente ve esos números fríos y a veces no lo entiende, siente que es un tema cansón, el tema de la economía, wow, no entiendo el tema de estos algoritmos, estos números, muchas sumas, resta, multiplicación. Así es. Y sobre todo el tecnicismo, pero al final nos damos cuenta que es bellísimo el tema de la economía. Sí, nosotros lo que hacemos es tratar de aterrizarlos y para que la población en general pueda entenderlo. Qué bueno. ¿Cómo definiría usted como directora de macroeconomía, de esa parte de análisis macroeconómico, cómo se definiría macroeconomía, análisis macroeconómico para las personas que nos están mirando? Más que una función, son varias funciones. Entre esas tenemos analizar la consistencia de las políticas económicas y su interrelación con las políticas sociales. Elaboramos modelos y proyecciones macroeconómicas. Hacemos un seguimiento sistemático de la coyuntura actual y adicionalmente brindamos asistencia técnica, tanto interna como externa, a programas, proyectos, estudios de organismos, tanto del sector público como del sector privado. Y ese análisis, ¿cómo ayuda a los agentes que interactúan con el tema de la economía y la macroeconomía en la República Dominicana? Toda esa data que se recoge de manera acabada, ¿eso en qué momento empuja y ayuda y favorece? Sí, el análisis macroeconómico es clave para la toma de decisiones acertadas. Empresas, familias, individuos siempre van a querer entender en qué punto estamos, o sea, cómo se comporta su entorno para poder tomar decisiones, bien sea de cambios de patrón, de ingresos, de consumo, de gasto, de inversión, todo lo que tenga que ver con esto. Por ejemplo, un individuo de clase media está interesado en comprar un apartamento, su primer apartamento. Él necesita entender cómo se está comportando el mercado en ese momento en función del sector hipotecario, por ejemplo. Entender cuál es el comportamiento de las tasas de interés, hacia dónde van esas tasas, entender cuáles son las facilidades que le está brindando el sector financiero al sector hipotecario, para poder entender si, mira, este es el momento de comprarme el apartamento o debo esperar. O sea, influye incluso en las decisiones tanto de ahorro como de inversión. Entonces, en la medida que el individuo, empresa, la gente como tal, entienda cómo estamos y hacia dónde vamos, va a poder tomar decisiones más acertadas. Dar pasos firmes. Va a dar pasos firmes. Qué bueno. Exactamente. ¿Qué tipo de productos generan ustedes desde la Dirección de Análisis Macroeconómico? Que sirvan, me imagino, de manera interna, de manera también transversal a otros ministerios, o una persona que esté fuera de nosotros
¿Cómo le impacta eso? Sí, mira, los productos los pudiera clasificar por el horizonte temporal que abarcan, desde el más corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Actualmente tenemos para la coyuntura del día a día, la dinámica del día a día, el tablero de indicadores económicos, que es un trabajo realizado con el área de inteligencia de datos. Este tablero de indicadores tiene como un resumen de las variables principales de la economía. No solamente local, sino también internacional, sobre todo nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Este tablero de indicadores surge de la necesidad de salir de lo estático y llevarlo a lo interactivo, de lo fijo a lo flexible. Surge para potenciar los indicadores semanales que ya publicábamos en la página web del Ministerio en formato PDF, lo que te lo hacía un poco más estático. ¿Bien? Exacto. Entonces, aquí lo que le estamos brindando a la población en general, como que a este público final, es la posibilidad de tener en un único sitio todas estas variables que tal vez encontraría en diferentes portales, en diferentes organismos, y aquí nosotros estamos centralizando los más importantes. Ahorran tiempo. Ahorran tiempo. Información confiable. Totalmente, porque se le hace seguimiento diario a aquellas variables que tienen corte diario. O sea, también se muestran indicadores con cortes mensuales, anuales, pero por lo menos siempre va a estar seguro de que el último dato está allí. Qué bueno. Adicionalmente, disculpa, porque es que son varios y es por el corte temporal, ¿no? Este es como el de más corto plazo. También elaboramos un boletín que se llama Seguimiento Macroeconómico. Este te da una fotografía de lo que sucedió el mes que acaba de cerrar. O sea que eso es ahí mismo, ahí como decimos aquí en Dominicana, friendo y comiendo. Friendo y comiendo, así es. En este informe analizamos brevemente el comportamiento sectorial por sectores de los principales indicadores. También incluimos indicadores de Estados Unidos para entender cómo está la dinámica. Por ser nuestro principal socio comercial, exacto, tenemos que estar atentos también a su comportamiento. Claro. Este es como de más corto plazo y tiene un lenguaje mucho más fluido para la población en general. También elaboramos uno que es una fotografía ya anual, o sea, es un informe donde se analizan muchas variables, pero con un corte de cierre de año. Okay. Este trabajo lo realizamos con el área social y es el informe de análisis de desempeño económico y social de la República Dominicana. Adicionalmente, ya estos te hablan como que lo que sucedió o lo que está en la dinámica día a día. También elaboramos el marco macroeconómico, que recoge las proyecciones tanto del año actual como del cuatrienio siguiente. Es un trabajo técnico que se lleva a cabo junto con el Ministerio de Hacienda y sus dependencias y el Banco Central. Es un consenso de cómo van a terminar o cómo van a culminar, estimamos que van a culminar las variables más importantes en la actividad económica, que es Producto Interno Bruto, inflación, tipo de cambio, entre otras. Adicionalmente llevamos también las variables más relevantes de Estados Unidos, que es tasa de crecimiento también de la actividad económica e inflación, y algunas del mercado de commodities como es precio de petróleo, precio de oro, precio de carbón. Oye, gente, súper interesante, ¿no? Escucharla sí. Uno empieza como a estaciarse allí, va siguiendo toda la secuencia y la noto muy apasionada con lo que hace, o sea que es muy bonito el tema. Es un trabajo bastante dinámico, si bien estos productos que te acabo de mencionar ya están estructurados dentro de la planificación del área, son muchos otros que se incorporan en el camino, ¿no? Que ya forman parte de ese trabajo extraordinario. Como te digo, si brindamos asistencia técnica a otros proyectos, eso lo hace más dinámico. En ese sentido también elaboramos documentos de investigación. Estos documentos de investigación surgen de esa misma dinámica que llevamos del día a día de las variables macroeconómicas. Cuando tú ves el comportamiento, tú dices, bueno, aquí puede estar pasando algo interesante para poder profundizar. ¿Y dónde lo profundizamos? En estos documentos de investigación. Sí, bueno, la pregunta que le hago ahora es la siguiente. ¿De dónde entonces toman la fuente
como tipo de insumo para poder generar todo este trabajo? Son muchísimas fuentes y todas son oficiales de organismos tanto nacionales como internacionales. Y todas esas fuentes alimentan las bases de datos que ya están estructuradas para los análisis que realizamos dentro del área. Bueno, señores, interesantísimo, una cátedra magistral, así de rápido. Estamos conversando con Yaurimar Terán Hernández, quien es la directora de análisis macroeconómico de aquí del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. A ustedes gracias por la sintonía y no olviden escribirnos aquí en la caja de comentarios y también sugerir este video para personas que ustedes entiendan. Bueno, todo el país debería verlo para que conozca y le ponga rostro a la persona que hace este trabajo junto a todo su equipo para el fortalecimiento y el desarrollo de toda la República Dominicana en el marco económico. La pregunta que le hago ahora es la siguiente. ¿Cómo contribuye ese análisis y ese trabajo, si se quiere un poco técnico, muchos números, recomendaciones, proyecciones, corto, mediano, largo plazo, para el tema de las políticas públicas? O sea, ¿cómo llega eso quizá a las personas de a pie? Sí. Mira, el análisis macroeconómico es la clave y es la base también para la elaboración de políticas públicas. El análisis macro no funciona como una burbuja aislada, realmente es como una red interconectada con el resto de las políticas. Elaborar la política fiscal depende del análisis macro también para saber dónde estamos, cómo estamos y poder elaborar la mejor política. Política fiscal, políticas sociales, todas necesitan como de esa coyuntura y de hecho parten de esa coyuntura para poder elaborar la mejor política que te permita entender como que en dónde estamos. Exacto. Y luego tú poder tomar decisiones más acertadas. O sea, esa planificación tiene que quedar de forma tal para reforzar y mantener la economía dominicana en una senda sostenida de crecimiento. Qué bueno. Y tomando eso en cuenta, ¿hacia dónde vamos? El año 2021 apenas abre sus puertas, hay muchas cosas que hacer. Estamos en un marco un poco apretado, por así decirlo, ¿verdad? Pero Sí. ¿cuáles son esas proyecciones que tienen ya a corto, mediano y largo plazo en este año 2021? 2021. Mira, antes de hablarte un poco de las proyecciones hacia 2021, tenemos que entender también que República Dominicana ha demostrado con el tiempo tener esa capacidad, fuerte capacidad resiliente ante momentos difíciles. De hecho, ya el hecho de ser isla nos ubica en una posición bastante vulnerable, dado que los fenómenos meteorológicos nos pueden afectar en mayor o menor medida. Y la pandemia no nos hace escapar de esta realidad. Los números hablan por sí solos. De hecho, si bien el cierre del crecimiento económico 2020 en República Dominicana fue inferior al número que ya se había proyectado, si nos comparamos con nuestros vecinos y de acuerdo a las últimas proyecciones, en este caso de Banco Mundial, que son las más recientes, el promedio para la región América Latina y el Caribe daba menos 6.9% y República Dominicana entra dentro de los 7 países con una tasa mejor a esta. Entonces, ya de cara al 2021, estas proyecciones también nos han beneficiado de alguna manera. De hecho, allí entraríamos dentro de los 5 países con tasas de crecimiento cercanas al 5%, que ya es nuestro nivel de crecimiento potencial. Eso no está nada mal, asumiendo que partimos de la crisis en la que nos encontramos actualmente, ¿cierto? Nosotros de cara al año 2021 entendemos que la recuperación en República Dominicana va a ser más estructural y a esto me refiero a que la pandemia nos ha hecho entender o repensar cosas que antes no tomábamos en cuenta. Por ejemplo, el hecho de que ahora todos demostramos ser más productivos incluso dentro de nuestras propias casas. Sí, entonces, mucha gente se ha reinventado. Mucha gente se ha reinventado. Y el Estado también se ha reinventado. Exactamente, muchos sectores han resurgido, o sea, se han fortalecido en medio de la crisis. Se han abierto nuevos nichos de mercado. Se han abierto nuevos nichos de mercado y esto hace, en el caso de República Dominicana, tener una estructura productiva mucho más diversificada.
lo que te da a entender que la recuperación es más rápida, más sostenida en el tiempo y ya puedes depender de otros sectores que tal vez no lo tenías en el radar. Exacto. ¿Cómo actualmente están los fundamentos del análisis macroeconómico dentro del marco del COVID-19? Sí, como lo que te había comentado, entendemos que los fundamentos macroeconómicos se mantienen bastante sólidos, porque si bien hay sectores que siempre han formado parte de esos sectores clave para mantener el crecimiento económico de la República Dominicana, como es el caso de turismo, la propia caracterización del sector en un momento como este no le ha permitido tal vez recuperarse de forma tan acelerada como lo hubiese querido. Exacto. Pero son las propias características del sector lo que han hecho que esto sea así. No obstante, todas las medidas que se están tomando para poder levantar el sector de forma rápida. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos sectores que han tenido la capacidad suficiente para recuperarse rápidamente, como es sector construcción. Si bien se vio bastante golpeado, como el resto de los sectores de la economía, apenas inicia la pandemia con el cierre de la actividad económica, apenas se reactiva, este sector pudo recuperarse rápidamente y como que liderar allí también este crecimiento en República Dominicana. Otros sectores simplemente han mantenido tasas de crecimiento positivas, como es el caso de salud. Todo esto te indica que los fundamentos macroeconómicos, entre otras cosas, se mantienen sólidos y son los que permiten que República Dominicana entre en esa senda de crecimiento sostenido. Perfecto. ¿Y se podría mencionar ese grupo que se ha reinventado, ese grupo que se ha mantenido estable? Y ¿ha sido una minoría las personas que han sido, o los grupos que han sido afectados? O sea que estamos bien en ese sentido. Sí, realmente. Porcentualmente, ¿verdad? Sí, hay un grupo que pudo recuperarse, otro quedó estable, aún dentro del tema del COVID. Otros se han reinventado y creo que esa es la magia de los ciudadanos también del país. Pues yo creo que es un trabajo en equipo que va desde el gobierno hasta sus ciudadanos, si se quiere. O sea, siempre es gente trabajadora que ha salido adelante en medio de las adversidades. Qué bueno. Ya hay personas que empiezan a coquetear con la expresión post-COVID, que es lo que todos anhelamos, por eso se están haciendo políticas públicas para que eso suceda. El mundo completo está unánime para que podamos rebasar esta etapa. Sí. En la parte de la macroeconomía y la economía como tal, ¿cuáles son esos principales focos que se van a empujar cuando estemos ya en post-COVID? Sí, en post-COVID ahora mismo entendemos que el área social es clave, o sea, y se está trabajando en función de esto. Debemos entender que lo económico no se desvincula de lo social y lo social entra ya el individuo. El individuo es la base para el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque el individuo es la mano de obra, es el profesional, es el gerente, es la piedra angular para poder sustentar la economía y llevarla adelante. Claro, y todo esto también llevado de la mano con el fortalecimiento institucional, y ya aquí interviene el gobierno ayudando a estos individuos con medidas, ayudas, todo lo que involucre para poder salir adelante y como un todo llevar al país hacia adelante. Qué bueno. Bueno, ha sido un conversatorio muy enriquecedor. Qué bueno poder escucharle, manejar de manera muy profesional el tema. Eso nos da mucha seguridad. Digo nos da porque estoy aquí en representación de todos los dominicanos que están representados en usted para que todo ese andamiaje que se mueve, aquí no, vamos a apretar acá ahora, vamos a incorporar cosas nuevas. Estoy más que seguro que es para el fortalecimiento de toda la República Dominicana. Sí, pues muchísimas gracias y de verdad que es importante que el análisis macro llegue a la población en general y es una de las cosas que dentro del área nos planteamos para poder socializar el trabajo que hacemos. Qué bueno, así que muchos éxitos para usted. Gracias. Y el grupo de personas también que le acompañan en su dirección. Pues gracias. Espero que hayan compartido con toda su familia este conversatorio del día de hoy. Claro que sí, porque hay personas que nos han comentado de que también invitan a otros a ver este tipo de videos para aprender, para desarrollarse y para conocer un poco más acerca del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Que algunos por primera vez están escuchando temas así, que como decía al principio, consideran un poco complicados, un poco fríos, pero nos hemos dado cuenta que el tema económico es muy rico, muy bonito. Así y es. desde acá se hace ese trabajo
para que todos ustedes tengan una mejor calidad de vida. Espero que se cuiden mucho. Será hasta la próxima entrega aquí en Conociendo los Directores y las Directoras. No olviden dejarnos su comentario, entrar a las redes sociales de nuestro ministerio, darle un like, hacer un share. De verdad que nos vamos a sentir muy contentos si ustedes hacen eso. Cuídense mucho, pásenla bien y seguimos desde acá, desde el MEPIT, con todos ustedes en nuestra próxima entrega. Chao.